¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro podcast. Y bueno, yo soy Joana. Yo soy Elier. Y yo soy Yule. Y somos Amigos Podcast. Un podcast donde aprenderemos la importancia de escuchar la voz de Dios, pero aún más importante, de poder obedecerla. Así es. Recuerden suscribirse en todas nuestras plataformas digitales como @AMBpodcast. Sigan nuestro canal y denle a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones cuando subamos un video nuevo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando un tema súper maravilloso. Estuvimos hablando sobre la renuncia. Así es. El tema se llamaba Renunciando a mí. Y bueno, estuvimos hablando de lo hermoso que puede convertirse esto para nuestras vidas, si lo aplicamos, pero también lo difícil, ¿no? Que es morir a nuestro propio yo. Sí, El yo creo tema que de esa es la parte más fuerte, es lo claro, difícil. no, claro, bueno, en realidad todo es difícil, porque ahorita vamos a hablar de un tema que también es bonito, Sí, es pero hermoso, súper complicado. imaginarlo. Yo me imagino así, yo digo, wow, señora, quiero. Yo quiero. Entonces, bueno, el tema de hoy es un tema que se llama Viviendo para Él, ¿sí? Y me gustaría empezar leyendo algo que el Señor me dio para escribir. Dice, vivir para alguien que no sea el yo mismo puede ser algo un poco confuso. Dice Gálatas 2:20, dice, nos habla sobre cómo Pablo había decidido morir a él. Y no estaba hablando literalmente de una muerte física, sino de una muerte de su propio espíritu, para que reine en su totalidad el Espíritu Santo de Dios en él. Para vivir para alguien que no sea para el yo mismo, primeramente, como el tema anterior, debe de haber una muerte de mi propio yo, y esto se trata de vetar y negar mis propios motivos de existencia. Dice Mateo 16:24, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchos de los apóstoles pudieron declarar que ya no vivían para ellos mismos, ¿sí? Esto significa que su manera, su forma de vivir, su forma de pensar, sus carácter, necesidades y sueños ya no eran los de ellos mismos, sino que ya reinaba la manera, la forma de vivir, la forma de pensar y el carácter de Cristo en ellos. Ya ellos podían ver cómo Cristo veía las cosas. Ya Pablo se había llenado y adueñado de los más profundos deseos de Cristo, sistemas de vida, anhelos, olvidando los de él propiamente, los de Pablo. Cuando vivimos para él, comienza en nosotros a menguar nuestra propia voluntad y comienza a vivir y a morar en nosotros sus frutos, sus atributos, y se comienzan a romper y a quebrar de manera tan humana y frágil lo superficial como nosotros amamos, perdonamos y sentimos compasión y misericordia, hasta convertirnos en el más completo representante de la tierra, así como su más completo representante aquí en la tierra, como lo dice 2 Corintios 5:20, que dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Solo de pensar el impacto tan grande que estaría pasando hoy en día si cada persona que se haga llamar cristiano adoptara la vida de Cristo y viviera conforme a Él, es algo que nos llama la atención y nos puede poner a reflexionar a todos. Dice, si solo Cristo pudo remover e impactar el mundo con su manera de vivir hasta 2000 años después, mi pregunta sería, ¿qué serían si millones de Él, qué serían de millones de Él en este mundo? Hermanos, ser como Cristo debe ser la meta principal de nuestras vidas, ya que por esa razón nos hacemos llamar cristianos. Así es. Bueno, lo que acaba de decir Elier es como una sinopsis de todo lo que se supone que iremos a hablar el día de hoy, porque es una introducción demasiado completa, demasiado compleja, demasiado larga, demasiado profunda, y quiero aportar algo
como primer punto acerca de lo que hablaste, o lo primero que comenzaste a desglosar, que cuando tú hablas de una muerte, que en este caso los discípulos estaban hablando de que no era una muerte física, sino algo espiritual. Sin embargo, esa muerte física, perdón, no física, sino espiritual, ya se iba a lo físico. ¿Qué quiero decir? La muerte espiritual fue tan profunda que hasta la física era menos importante que hacer el trabajo de lo que Dios quería hacer. Trastornó su vida física, su vida diaria. Ya la vida diaria y la vida física pasó a un segundo plano o simplemente desapareció. Ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Incluso todos y cada uno de ellos murieron de formas trágicas. Y ellos daban la vida, en este caso, como Esteban. Esteban, cuando fue apedreado, él miró al cielo, vio los cielos abiertos y se gozó en ese momento porque sabía que estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Sabes que ese es un punto súper importante que en realidad no me gustaría tocarlo ya ahorita, pero sí lo voy a tener allí para tocarlo en un ratico, porque me acaba de llegar a la mente que hay muchas personas que siempre se preguntan, y que siempre pasa, ¿por qué la gente, o mayormente la gente de Dios, tiende a morir de maneras, de maneras trágicas, o de manera, oye, de una enfermedad, que si murió de esto, que si murió de aquello? Entonces la gente como que, oye, pero esta persona tanto que le sirvió a Dios, y mira cómo murió. Pero hay una respuesta en eso, pero me gustaría que bueno, sí, lo desarrollemos después. Pero eso era algo que ellos habían entendido, que, o sea, no importaba realmente lo que pasara con ellos. Lo importante era que ellos sabían que ellos habían vivido para Cristo y sabían para dónde iban. Ese era su gozo. El tema se llama Viviendo para Él, y yo creo que tenemos que tomar en cuenta el mayor ejemplo, ¿no? El mayor ejemplo de nosotros siempre va a ser Jesucristo, siempre va a ser. Y Jesús puso un punto aquí que dice Jesús como mayor ejemplo de vivir para otros. Aquí estuve anotando, ahora en absoluto, todo lo que Jesús nos manda hacer ya fue hecho por Él a nivel superior, ¿sí? Todo lo que el Señor nos manda hacer, ya Él lo hizo a un nivel súper superior. Entonces dice esto para regalarnos el ejemplo de esa motivación al sí se puede. Claro que sí se puede. El Señor Jesucristo puse aquí que ya por aquí está una parte cuando dice Filipenses 2:7, dice, sino que se despojó de sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y la muerte de la cruz. Mira, una de las cosas que tenemos que estar bien claros, que es el ejemplo máximo de Cristo. Sabemos que Jesucristo reinaba con su Padre, que tenía una posición, tenía una majestad, un poder, estaba lleno de gloria en el cielo, y Él decide despojarse de todo eso, salir del cielo, venir como hombre a la tierra, que ya venir como hombre siendo Dios ya es una gran humillación, y no solamente venir como hombre, sino morir como uno de los peores hombres, ¿sí? Porque murió crucificado, que en aquel tiempo prácticamente solamente los delincuentes, las personas muy peligrosas, que eran, vamos a decirte, hacían de contra la sociedad, morían de esa forma. Y resulta que por la necesidad que había en la tierra, el Señor Jesucristo se dio, sacó lo suyo, se negó a sí mismo, se despojó de todo lo que Él tenía, que es una de las cosas, de los ejemplos que el Señor, de las cosas, de los puntos que venimos a tocar el día de hoy. ¿Para qué? Para entregar su vida, ¿sí? Entonces vemos que el Señor Jesucristo, el punto número 1, fue ejemplo en todo. Fue un ejemplo de despojo, fue un ejemplo de vivir para otro. Claro, y de entregar su vida por otro. Ejemplo de renuncia, y tanto de renuncia a enseñarnos a cómo vivir. Porque entonces a veces nos cuestionamos cómo debemos hacerlo. O sea, cuáles son los pasos que debemos seguir para vivir como Él, para ser como Él. Y la explicación está en la Biblia. Es que esa es la única alternativa. No. Exacto, pero allí está su modo de ser, su modo de vivir, y ahí es donde aprendemos la entrega, el vivir para otro, que es el punto que estás tocando tú ahorita, el vivir para otro. Claro, aquí hay que hacer una diferenciación entre estas dos cosas, porque hay personas que acostumbran, o no vamos a poner personas, a veces nosotros estamos acostumbrados a vivir para otro, bien sea el de cómo hablan, el lo que dicen de mí. También hay personas que se entregan tanto de lleno a sus hijos, bien sea hay personas que tienen hijos con algún problema, alguna discapacidad, y se entregan de lleno, se entregan en profundidad.
Pero cuando el Señor nos manda a vivir para otros o por otros, nos lo dice desde otro punto de vista. O sea, desde el punto de vista del amor y la misericordia con la que Él se entregó, con ese amor y misericordia debemos vivir nosotros para otros. ¿Cómo? Enseñándoles el plan de salvación, que es el trabajo que nosotros tenemos. Cuando nosotros comenzamos a vivir para otros, estamos entregando de lleno nuestras vidas, incluso tal como lo hicieron los discípulos, para enseñarles a ellos cuál fue el plan de salvación de Jesús. El Señor vino a darte salvación a ti, el Señor vino a darte vida eterna a ti, y ese es el plan de nosotros, ese debería ser nuestra posición. Vivir para otros desde este punto de vista, no desgastarnos por el que dirán o por otras personas en un sentido terrenal, sino de desgastarnos para otros en un sentido espiritual, en Como entregarnos. Como lo dice el Señor Jesús. Jesucristo. Es que creo que una de las preguntas que debemos hacernos nosotros ahorita es ¿para quién estamos viviendo realmente? Porque ese es el punto, porque como decía Julia ahorita, muchas veces estamos viviendo para motivos completamente alejados de lo que realmente es la voluntad de Dios. Entonces, o vivimos para, como decía Julia, para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestro trabajo. Sí. Hay gente que incluso vamos más allá, hay gente que vive para complacer al pastor, hay gente que vive por su ministerio porque cree que eso es suficiente, y que no eso es todo, vivir, eso no es, y eso no es todo. Claro. Entonces, ¿para quién realmente nosotros estamos viviendo? Porque a veces estamos, como decíamos, ayer estuvimos conversando este tema, y decíamos a veces no estamos estamos con, y a veces, y hay gente que está sin, y que es peor, ¿no? Y cuando ustedes dirán, ¿pero de qué están hablando? Bueno, hay gente que está sin Cristo, hay gente que está con Cristo y hay gente que está en Cristo. Y bueno, el deber ser es que nosotros podamos estar en Cristo. Okay. Cuando estamos con Cristo es cuando nosotros estamos completamente desviados de realmente para quién estamos viviendo. Sí, no, cuando estamos con. O sea, cuando estamos con Cristo son personas que conocemos. Okay. O sea, es una persona que sabe que, oye, que Cristo es la verdad, que Él murió por él, que sabe todo eso, pero vive su vida a su manera. O sea, él no cree en otros dioses, esa persona no cree en ninguna otra cosa, va a la iglesia de vez en cuando, pero es una persona que no vive para él. Entonces nosotros estamos llamados a vivir en Cristo, o sea, que sea la vida del Señor reflejada a través de nosotros. Entonces, ese es el detalle, como siempre digo, como dice Cantinflas, ese es el detalle, sí. Que ahí es donde debemos hacernos esa pregunta, ¿para quién estoy viviendo yo? ¿Qué es lo que realmente está tomando la mayor parte de mi vida? Todo mi vida está girando en torno a qué, porque en torno a lo que esté girando mi vida, para eso estoy viviendo. Claro. Entonces, estuve hablando también ese tema con unos amigos y yo le ponía este ejemplo. Yo le decía, mira, el Señor nos manda a vivir con Él, o sea, en Él, ¿verdad? Yo le explicaba a él, mira, tú estás conmigo ahorita, ¿cierto? Pero no estás en mí. Y él me decía como que, wow, sí, es verdad, Elier, o sea, sí, tú estás conmigo, tú estás compartiendo, pero el compromiso que nosotros tenemos que adquirir con Cristo es vivir en Él, o sea, sentir literalmente lo que Él siente, así como lo acabo de leer yo, tener nuestra necesidad, que nuestras necesidades mueran y comience a vivir la necesidad de Cristo. Estamos hablando de vivir para Él, de vivir por Él. Y sabes que también en ese punto de entrega total, también nos enseña que es algo para valientes, tal cual como lo dice en Mateo 11:12, o sea, solamente los valientes arrebatan. ¿Por qué? Porque no es fácil decir, para nadie aquí, ni siquiera para nosotros los que quizás estamos intentando aprender, porque aquí lo que estamos haciendo no estamos siendo perfectos, aquí estamos tratando de aprender aquello en lo que el Señor nos envió, y nos damos cuenta cuando leemos todas estas cosas, que ese vivir en Él es un trabajo valiente, es un trabajo arriesgado. Sí. O sea, no todas las personas, por eso es que yo me atrevo a decir que la mayoría de las personas que se sientan en una iglesia simplemente conocen de Cristo, están con Cristo, pero un gran muy pocas son las que se atreven a vivir en Cristo. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en Cristo, estás renunciando incluso a tus sueños propios, estás renunciando a tus deseos. Hay un testimonio de Benny Hill. Este hermano dice que está orando, ¿no? Y entonces dice que obviamente ese es un hermano que tiene ora mucho y tiene un llamado tremendo, ¿no? Y entonces él dice, creo que es en el libro Buenos Días Espíritu Santo, creo que es allí. Él dice que él estaba parado y dice que se le presenta una figura así como la de Cristo. Y entonces él lo llama, le dice, ven, y él se acerca.
Y entonces cuando está cerca, el Señor lo sigue llamando ven. Y llega el momento donde él dice que, o sea, pero él lo pensó como humanamente, Señor, pero ya estoy aquí enfrente de ti, o sea, y el Señor ahí todavía lo seguía llamando, necesito que venga. Y resulta que él sintió prácticamente que él traspasó, que se compactó con Cristo. Y yo creo que, o sea, obviamente que ese es un testimonio de él, pero nos sirve mucho para esto. Una de las cosas que tenemos que estar también nosotros, así como lo decía Joana ahorita, me recordó, o sea, cada día que vamos nos vamos desgastando, ¿no? Vamos a decirlo así, nuestro cuerpo, nuestra carne, nuestros órganos, un día más, como dicen cuando uno cumple años, un día más, un año más, un año menos. Yo creo que es un año menos dependiendo de la perspectiva, ¿no? En que lo note. Pero, nuestro cuerpo y nuestra vida se está desgastando. ¿Por qué motivo? ¿Cuál es la razón? ¿Cuáles son las horas o qué es lo que más realizamos nosotros en nuestra práctica para que nuestro órgano y nuestra vida se vaya desgastando a diario? Entonces resulta y acontece que a veces tenemos que sacar cuenta de que no estamos viviendo para Él, que estamos viviendo para otra cosa. Era lo que decíamos en el tema pasado, que se nos olvida el propósito para el cual estamos aquí. Exactamente. O sea, se nos olvida por completo. O sea, sufrimos una amnesia, por así decirlo, ¿verdad? Una amnesia espiritual, porque se nos olvida el propósito que tenemos. Entonces, como se nos olvida para qué estamos aquí, por qué estamos aquí, cuál es la razón y el motivo por el que estamos aquí, entonces nos concentramos es en lo que nosotros necesitamos, en lo que nosotros queremos, en lo que nosotros, no sé, en nuestros propios deseos, y entonces allí se basa nuestra vida, porque nos creemos merecedores. Creemos que bueno, esto malo que me está pasando, yo no me lo merezco. Esta situación, yo no me la merezco. O sea, y nos creemos tan merecedores que vivimos la vida no, bueno, yo me merezco vivir así, yo me merezco tener esto, entonces por eso voy a luchar y voy a trabajar. Y desviamos por completo hasta uno mismo me ha pasado. Yo por lo menos a veces yo estoy así, yo digo, Señor, pero ¿por qué? Y después no merezco nada. O sea, yo lo que vivo, lo vivo por tu gracia, por misericordia. O sea, yo más bien estoy deudor. Lo que pasa es que en este aspecto, cuando nosotros olvidamos el propósito, obviamente cuando olvidamos el propósito es que de cierta forma no estamos viviendo en él. Porque un punto que tú tocaste, que ya estuvimos hablando de este tema con Joana, y lo voy a resaltar ahorita, cuando nosotros comenzamos a vivir en Cristo, ya el propósito de Cristo comienza a fluir en nosotros. O sea, vemos el mundo y vemos las cosas desde la perspectiva de Cristo. Eso es vivir en Cristo. Sí, ya no la vemos desde una perspectiva humana, como dice Joana, ya no la vemos para cumplir nuestros sueños, porque es lo que se nos inculca desde que nacemos. Lucha, trabaja, estudia para que cumplas tus deseos, tus sueños, para que algún día seas profesional. Pero ¿cuál es nuestra perspectiva cuando comenzamos a vivir en Cristo? ¿Cuál era el propósito de Cristo en la tierra? Salvar a la humanidad. ¿Y cuál debería ser nuestra perspectiva desde la perspectiva de Cristo? Ir a predicar ese evangelio que Él mismo dejó para que nosotros fuéramos a predicar. Y ser ejemplo nosotros para que otros puedan ver a Cristo en nosotros. Entonces creo que ese ha sido uno de los problemas más grandes que hemos tenido como cristianos. Hemos, más bien, en lugar de haber hecho que la gente se acercara a Dios, hemos hecho que la gente rechace por completo el evangelio, porque han visto en nosotros que decimos que somos cristianos, que tenemos a Cristo en nuestro corazón, y están viendo es algo no nos autonombramos cristianos solamente de nombre, y entonces nuestras actitudes no muestran a Cristo. No, por eso es que he escuchado mucho que cuando uno habla de ser cristiano, ni siquiera es bueno decirlo. Es bueno que la gente lo note. Que diga, hay algo diferente. Yo he optado por eso. Mira, hay otro ejemplo aquí, que estamos todavía en el punto de Cristo como mayor ejemplo de vivir para otros. Dice, Cristo fue, siendo hombre también, como nosotros, pudo negarse a sus propios deseos para que reinaran los deseos de su Padre. Es decir, el Señor Jesucristo, una vez que estuvo aquí siendo hombre, también tuvo que negarse a sus deseos, porque sabemos que el Señor Jesucristo era Dios, pero también era hombre. Y en sus necesidades de hombre, fue tentado en todo. Dice, Mateo 26:39. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Estamos hablando que vemos un Cristo que le dijo al Señor, yo quiero que tú reines, yo quiero que tú vivas, yo quiero que se haga tu voluntad. O sea, todo lo que nosotros estamos hablando aquí, vino alguien en carne propia y lo vivió y nos los enseñó como ejemplo. Mira, que también lo estábamos hablando ayer. O sea, yo tengo una naturaleza divina, pero también estoy luchando con el pecado, con la tentación.
Y él en su momento, obviamente, ¿quién quiere ser caído a palo y crucificado y que les den 40 latigazos? ¿Qué hombre? Ninguno. Y el Señor Jesucristo no, vamos a decirlo así, no era la excepción. En su humanidad, Él deseaba que todo esto terminara. De repente, Señor, yo tenía gloria, ¿qué pasa? Y claro, como humano. Pero ¿qué puso Él por delante de su deseo y de su vida? La vida de su Padre. Así como lo dice, Señor, mira, no quiero. Si es por mí, yo paso este momento, pero que se haga tu voluntad. Dice Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que Él me diere no perdiera yo nada, sino que la resucite en el día postero. Nos estamos dando cuenta del gran ejemplo que nos da el Señor Jesucristo de lo que es vivir para otro. Él vino a hacer la voluntad del Padre. Obviamente, si había en Él y en el Padre una voluntad como Dios, pero también él que tenía esa parte humana, obviamente, también estaba luchando contra una voluntad, vamos a decirte, pecaminosa. Porque a veces creemos creemos que el Señor Jesucristo vino aquí y no sintió ninguna tentación cuando vemos que Él tuvo que luchar y pelear y contra las tentaciones. Dice la Biblia que en todo fue tentado, pero no pecó, obviamente. Claro, entonces Él nos da el ejemplo, que es lo que estábamos hablando ayer, de que obviamente nunca vamos a poder llegar a ser perfectos jamás. Porque la misma Biblia dice que no hay justo ni a uno. Sin embargo, el Señor nos vino a dar el ejemplo que incluso sabiendo que no podemos hacerlo, podríamos hacerlo. Sí. Podríamos hacerlo porque Él siendo hombre, completamente hombre, Él pudo hacerlo. Y si Él fue nuestro mayor ejemplo y Él nos manda a ser imitadores de Él, entonces significa que así como Él fue perfecto, nosotros podríamos hacerlo. Claro. Lo que pasa es que nosotros nos ala demasiado el mundo, nos ala demasiado nuestros propios deseos, nuestra propia concupiscencia, eso es lo que no nos lleva a cumplir completamente su voluntad. Una cosa que conversábamos en uno de estos episodios es que precisamente todos estos temas han sido de mucha bendición, porque el entender que tenemos que renunciar a nosotros, o sea, el saber que debemos renunciar a nosotros, que debemos aprender a escuchar la voz de Dios para saber qué es lo que Él te está pidiendo que dejes, y no solamente escucharla, sino obedecer la voz de Dios. Siempre, sí. O sea, todas esas cosas, todos estos temas, de verdad que nos han confrontado y nos siguen confrontando, y yo sé que así va a seguir, porque es que es lo que Dios quiere, es lo que el Señor está esperando de nosotros, que nosotros podamos tomar la decisión. El problema es que, como tú decías, estamos tan arraigados en eso, que no queremos soltar, y el Señor hay cosas que nos está pidiendo que dejemos, que lo conversábamos ayer, que tal vez no son ni siquiera pecado. Tal vez son cosas que son cosas triviales, cualquier cosa, pero el Señor necesita que lo dejemos por X motivos, y ni siquiera somos capaces de dejar de hacer eso. Cosas que nos alejen de nos están entreteniendo, que nos están sacando de... Que de repente, como un ejemplo, la comida que no es mala, pero de repente hay algo que nos está haciendo daño, y pasa que de repente no podemos ni siquiera negarnos a decir, mira, tengo que guardar una dieta por mi salud. Exacto. Ni siquiera, o sea, somos tan duros. Entonces imagínate cuán terrible es también poder entender esto de ya no mis sueños, ya lo que yo siempre quise ser, lo voy a dejar a un lado porque entendí que lo que yo puedo hacer en Cristo es mucho mayor que lo que yo pude haber querido o haber soñado en algún momento. O sea, el propósito que el Señor quiere cumplir a través de mí es mucho mejor que lo que yo tenía. Sabes que también una de las cosas en este caso, que Jesucristo estaba tan decidido a cumplir la voluntad del Padre, y pudiéramos entender que una de las cosas que nos lleva a cumplir tan fielmente la voluntad de otro, voy a poner un ejemplo en caso de un esposo a una esposa, o vamos a ponerlo de novio a novia, que a veces hay hombres que se desviven por chicas, en este caso que los hombres son más dados, que sea dar regalo, que sea en conquistar, que sí, y están tratando de a veces, viven una vida para la persona porque según aman y hay amor. Entonces esto es un ingrediente principal. ¿Qué quiero decir con el ingrediente principal como el amor? Esto de seguir a Jesús y de vivir en Él no es algo que se pueda aprender mediante una prédica, no es algo que se pueda aprender mediante una enseñanza, no es algo que se pueda aprender obligado, porque hay personas, incluso iglesias, que obligan a las otras personas a hacer la voluntad de Dios,
Y no es algo que podamos hacer con obligación de nadie, es algo que debe nacer en nosotros por el amor de nosotros hacia el Padre. Obviamente por va a ser doloroso. Exacto, por el amor de nosotros hacia Jesús, me he vuelto esclavo de Jesús voluntariamente. Ya me rindo mi vida. Cuando tú te sellas en esclavitud a alguien, eso quiere decir que ya tú no eres libre para otra cosa, sino para vivir los deseos y la voluntad de esa persona. Pero es que mira, es tan sencillo como que nosotros que somos padres, ¿cuántos sacrificios no hacemos nosotros por amor a nuestros hijos? Somos tan buenos para sacrificarnos por otras personas, para desgastarnos en cualquier cosa, pero nos cuesta tanto es porque no amamos al Señor. Decimos que lo amamos, decimos que sí, que no, sí, Señor, yo te amo de verdad, pero realmente cuando nos analizamos, realmente decimos, oye, de verdad yo estoy amando al Señor. O sea, de verdad eso que yo estoy diciendo es una vivencia en mí. Mira, exacto, me acordé de eso que había dicho Elier, que ¿cómo es que nosotros los evangélicos no mentimos tanto hablando, sino cantando. Exacto. Cantando sí mentimos duro. Ahora sí decimos, Señor, no, voy a te morir, amo te más amo. que a mi vida. Ahora sí, lo dejo todo. Lo dejo todo, yo por sí, ti, sí, yo ahora por ti. Pero no, bueno, lo hacemos, mentimos con ritmo, vamos a decirlo así, con melodía. Pero con estilo, obviamente esto es algo que es para reflexión. Claro. Nosotros nos reímos Nos porque da risa, pues pero- nos da risa, pero nos Nos pega. reímos con Claro, sí, oiga. Sí. Pero Sí, no, es que sí. es verdad, o sea, cuando nos analizamos decimos, ahora Señor, de verdad perdóname porque Sí. siento que Wow. no te amo, o sea, yo No te siento amo. que Sí, no, realmente no yo te lo he amo. dudado, yo, Señor, ya va. Pero incluso hasta Wow. reconocer eso es de valiente. ¿Sabes? Sí, Escúchame, Porque hay claro. gente que cree, no, yo sí Sí. amo al Señor. Sí. Sí, y saben sí, que sí. no. Mira, sabes que nosotros cuando éramos novios, una vez tú me dijiste algo que a mí me impactó y hasta el sol de hoy yo sigo orando de ese modo. No sé si está bien o está mal, pero para mí me ha servido. Estábamos tocando ese tema y hablamos o sea, verdaderamente yo amo al Señor. O sea, mi vida verdaderamente está reflejando que yo amo al Señor, porque ese amar al Señor es simplemente un reflejo. Ahí es donde se nota si realmente es o no es el amor. Exactamente. Entonces, Sí. una oración que tú me enseñaste una vez decía, yo siempre le pido al Señor, Señor, enséñame a amar. Porque a veces ni siquiera amarlo puede ser con nuestras propias fuerzas. El mismo Dios nos tiene que enseñar a amarle a Él. Entonces, me gustó tanto esa oración que de verdad hasta el día de hoy yo la hago. Señor, yo siento que me falta mucho amor hacia ti, mucho amor hacia tu obra. Y yo te pido que me enseñes a amarte tal como tú necesitas que yo te ame. Yo decía, Señor, enséñame a amarte y enséñale a ella que me ame a mí. Porque éramos amigos. Éramos amigos. Sí. No, por favor. Sí. Las dos, papá. No, y yo orando al Las Señor, el dos. Señor orando. Mira, otro ejemplo que tengo yo aquí, que es hermoso también, y bueno, va a ser también de bendición para nosotros. Dice, Él vivió para servir, existió y respiró con el propósito de salvar al hombre. Aquí vemos otro ejemplo de que el Señor Jesucristo se entregó y vivió ¿para qué? Para otro. O sea, estamos hablando de vivir para Él, o sea, no vivir para nosotros mismos. Y naturalmente el ego del hombre, ¿no? Es vivir para mí, para mi necesidad, para mis cosas. Yo Lo que yo de quiero. repente, mira, puede haber un tsunami en África. De repente, voy a poner un ejemplo, ahorita no, en África no hay agua. Mira, No, es un continente. como por ejemplo, no, pero es porque lo lancé hacia lo loco. Entonces, Bolivia. en Bolivia que no hay playas ni nada. Ok, no, en Bolivia. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros de repente, mientras tengamos agua nosotros aquí, nosotros estamos normal. De repente, nada, pobrecito esa gente. Sí. Sí, como que pobrecitos y ya, pues de repente, bueno, ya listo, ¿qué estamos haciendo? Ajá. O sea, Se murieron no sé cuántas personas. y resulta que como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, dice Mateo 20:28. O sea, el Hijo del Hombre no existió para ser servido. El Hijo del Hombre existió y vino a esta tierra para dedicar su vida para la salvación del hombre. Exclusivamente. Él desde que tuvo uso de razón, porque sabemos que fue de niño también, y me imagino que también obviamente llegó un momento, bueno, no sabemos específicamente cómo fue, pero desde que él tuvo uso de razón aquí en esta tierra, él no se preocupó por él. Él empezó a preocuparse por el hombre. Y nosotros tenemos esa gran detalle que nosotros somos
muy egocéntricos y solamente pensamos y analizamos y vemos nuestra necesidad. Dice, él se negó para entregar su vida por completo hasta tener que terminar entregado hasta su vida física. Ejemplo total de negación y de vivir por completo para otro. Mira, es que es tan tremendo que el Señor no se equivocó cuando Él redujo los mandamientos en 2 y puso: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. 2. O sea, allí está todo. Ámame a mí y ama a tu prójimo. O sea, ese es el deber ser. El problema es que nosotros nos amamos a nosotros mismos y, si acaso, a nuestro círculo, y de eso si no me hacen nada malo. Si me hacen algo malo, entonces en defensa propia. Entonces sí, entonces o sea, vivimos tan alejados de lo que realmente el Señor quiere de nosotros. Así es. Tan alejados, y tenemos años en la iglesia, y tenemos años sirviendo, y tenemos años haciendo cosas supuestamente para el Señor, y realmente hemos vivido totalmente alejados del propósito o de lo que el Señor Siendo quiere muy ver en egoísta, nosotros. Siendo muy egoísta. Yo solamente me puedo imaginar la necesidad tan grande que tenía Jesús, que le carcomía, de que la gente supiera que él era el Hijo de Dios. ¿Sí? O sea, esto para qué, para alcanzar más, para llegar a más personas. Y nosotros muchas veces, nosotros mismos, o sea, nos conformamos con tener a Cristo nosotros, y ya ni siquiera somos capaces de hablarlo con nuestra familia. Y resulta que entonces decimos que vivimos para otros. O que estamos viviendo con el propósito de Dios, cuando ni siquiera somos capaces de informarle a otro el plan de salvación de Cristo. Y Cristo vivió para enseñar su plan de salvación, Así como, preocupado por las otras personas. claro, como lo decía Pablo en una de las ocasiones en las que él estaba preso, una de las tantas que estaba preso, que él decía que creo que lo toqué en un tema anterior, que él estaba preso y se daba cuenta que había personas que incluso estaban hablando mal del evangelio. O sea, estaban como tratando de hacer su papel bueno, pero desde un lado de envidia, hablando mal. Y él decía, o sea, era tanto su amor por Cristo y el amor porque su palabra se corriera, que él decía que no le importa. O sea, no me interesa si lo están haciendo de bien o por Pero mal. Están hablando y el nombre Están hablando de de él, Cristo lo se están dando está a conocer. esparciendo. Están Exacto, dando a yo conocer. me estoy poniendo en mala posición y están tratando de malponer mi posición, pero no me importa. O sea, ya mi posición, ya lo que crean de mí no me interesa. Lo que me interesa es que Cristo sea reflejado a través de mí, y lo que están haciendo ellos está esparciendo el mensaje de Cristo. Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, Así es. para Él morimos. Qué tremendo. Entender eso no es fácil. Renunciar a nuestros sueños, renunciar a nosotros mismos, no es fácil, pero es necesario. Es necesario porque cuando nosotros logramos entender realmente el propósito de nosotros aquí como cristianos, ya habiendo aceptado al Señor en nuestros corazones, sabemos que de qué nos vale, como dice la palabra, de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y su alma se pierda. O sea, no nos sirve de nada. No, y para esto es este podcast. O sea, el podcast se llama Aprender a mi voz, a mi voz, que se trata sobre escuchar la voz de Dios. Mira, yo que es algo que yo quiero que todo el mundo oiga, que no es que nosotros somos perfectos, que nosotros estamos al nivel de Cristo. Yo cuando hablaba con los muchachos en estos días que lo estuve comentando, que estuvimos discutiendo el tema entre varias personas allí, yo les decía, muchachos, yo salgo de todos los podcasts nerviosos. Y digo, Señor, ¿qué? Sí. O sea, esto es un reto. Y el Señor, bueno, agarra jabón para que lave, hijo. No me estás pidiendo que quieres escuchar mi voz y que quieres, bueno, ahora obedece, practícala, pon en práctica. O sea, esto para nosotros, hermanos, los que estamos aquí, no quiere decir que ya nosotros alcanzamos el nivel de Pablo, que estamos ya viviendo ya para su gloria, y estamos viviendo, no. Estamos medio entrando ahí. Nosotros sí estamos en la puerta. Estamos comenzando el primer tratando nivel. de tocar la puerta. Exactamente, pero no es fácil. Pero les hacemos esa invitación, ya que estamos culminando, le hacemos esa invitación a todos, para hacerlo juntos. Así Amén. es. Sí, porque ese es el llamado que tenemos. Ese es el llamado. Y bueno, me gustaría terminar con lo que estaba diciendo. Con respecto a eso de que hay muchas personas que se preguntan, oye, pero ¿por qué la gente de Dios muere o se parte de aquí de muchas veces de maneras trágicas? Es porque realmente el cuerpo, no importa lo que pase con nuestro cuerpo, no importa, con nuestro cuerpo puede pasar lo que sea, podemos morir quemados, apedreados, crucificados, como sea, podemos morir a través de una enfermedad trágica. Lo importante es para quién vivimos nosotros en el tiempo que estuvimos aquí y para dónde vamos a ir nosotros. Ese es el punto, eso es lo importante. Por eso es que estos hombres y mujeres de Dios no han cuestionado al Señor, han muerto
felices y contentos a pesar de las situaciones que se les han presentado, Amén. porque son personas que han entendido que no importa lo que pase con ellos, lo importante es que saben a dónde van. Así Entonces, es. que bueno, que esto pueda quedar de reflexión para nosotros también, y que como decía ayer, nosotros estamos apenas entrando, encaminándonos en esto. De verdad que estos podcasts han sido de bendición a nosotros. Este proyecto de verdad que trajo Sí. bendición a nuestras vidas. Crecimiento espiritual tremendo. Crecimiento espiritual, ha sacado cosas de nosotros, ha añadido otras cosas. El Señor ha estado haciendo cosas hermosas en nosotros Ha valido y la pena. queremos de verdad transmitirle esas cosas, transmitírselas a Así ustedes y que ustedes también puedan recibir esa bendición. Amén. Entonces, bueno, gracias por escucharnos, por vernos. Recuerden Eh, suscribirse, por por favor, favor, denle suscríbanse. like, por favor, comenten, Compartan. compartan este Compartan y podcast. síganos en Instagram, en Instagram. Instagram. Síganos en Instagram como @mbpodcast. Y bueno, Dios les bendiga, les amamos. Amén. Chao. Dios te bendiga.